Bueno, como toda buena aventura, empezamos aquí en el aeropuerto. Esta vez estamos en un fin de semana largo aquí en Filipinas. Como pueden ver, no somos los únicos. Bueno, pues después de demostrar nuestro e-ticket, un pase que te dan en Siargao para poder entrar, la prueba PCR negativa, pues ya vas a poder ingresar aquí para abordar. Hemos tenido la suerte de viajar a muchos lugares aquí en Filipinas. Ya conocemos Coron, El Nido, Bohol, Boracay y pues bueno, entre otros destinos que ya nos han contado mucho de él, pero pues tenemos que verlo con nuestros propios ojos. Bueno, estamos aquí dentro de la terminal número 2. Esta es una terminal exclusiva de Philippine Airlines. La verdad es que el lugar lo han mejorado bastante. En los últimos años se ha hecho una muy fuerte labor para poder remodelar el aeropuerto. Ya quisiéramos que el aeropuerto de la Ciudad de México luciera como esto. Algo muy importante que mencionar es lo que está haciendo que la gente esté saliendo mucho de viaje, aparte de que es el fin de semana largo. Es que debido a las restricciones que se han estado disminuyendo un poco más, ya tienen la oportunidad de poder viajar más en familia. Antes estaba muy restringida la cuestión de niños o de menores de edad. Ahorita ya podemos ver que hay muchísimo más movimiento de menores, lo cual está haciendo que pues mucha gente obviamente esté saliendo de vacaciones. Bueno, este era el fin de semana mágico, ya que era el que utilizábamos cada año para salir a diferentes partes, tanto de Filipinas como del extranjero. Y pues esta vez no fue la excepción, afortunadamente 2021, vámonos para Siargao. Bueno, un pequeño inconveniente es que los boletos se han vuelto extremadamente caros para viajar incluso aquí dentro de Filipinas. Este vuelo, por ejemplo, nos salió en 33,000 pesos por 2 personas. Y la verdad es que solamente es un vuelo de 1 hora 40 minutos. Imagino que debemos de dar las gracias porque nos dio una mini bolsita de cacahuates y una botellita de agua. Bueno, pues nos estamos dirigiendo hacia la zona sur de Filipinas. Siargao queda ya en la zona de Mindanao. Esta zona prohibida de Filipinas a la cual nadie quiere ir. No, es mentira. La verdad es que solamente es una pequeña zona en la cual hay un conflicto por ahí, digamos complicado, pero el resto de la zona es bastante tranquila. La isla es reconocida por tener un ambiente, digamos, tranquilo, relajado, hippie, y la comunidad surfista es bastante popular dentro del país. Bueno, pues llegamos a Notisarbos, no hubo mayor inconveniente, así que ahora nada más nos queda esperar el choro y para irnos al hotel. Nos vemos por allá. Hubiera preferido que dijera aquí mexicano en Filipinas, pero pues la que se encargó en hacer la reservación fue Anaída, así que pues bueno, ni modo. Nos vamos a quedar en este lugar, se llama Romantic Beach. Beach, pendejo, se dice beach. ¿Y dices que hablas inglés? No mames. Villas. Sí, efectivamente dice Villas, no Village. Allá hay otro blogger. Bueno, la habitación que nos dieron tiene el nombre de Sunrise One. Un pequeño privadito. Aquí, como pueden ver, tenemos una alberca. Pues vamos a ver qué tal está la habitación. Bueno, la verdad es que la habitación está pequeñita, no hay mucho que ver, simplemente tiene la cama, el baño, un pequeño vestidor y por si tenemos visitas adicionales hay otras camas aquí arriba. Así que digo, realmente el hotel es pequeño, las instalaciones la verdad es que son bastante sencillas. Yo en lo personal estoy en contra de venir a un lugar como este y estar en un resort porque generalmente tienes la hueva de salir y conocer porque tienes toda la mano. Aquí solamente lo vamos a utilizar para dormir, para venir a hacer el desayuno y el resto del día esperamos estar afuera visitando y conociendo la isla, la cual es bastante grande. Nos tocó quedarnos en esta habitación que está aquí, así que es más que suficiente para lo que venimos a hacer aquí en Siargao.
Vamos a estar haciendo varias actividades en los próximos días. Hay un tour que al parecer toma 2 días exactamente. Y en los otros 2 días más que vamos a estar aquí, pues vamos a estar disfrutando de este lugar. Y que nos llamó la atención del simple hecho de poder tener aquí la playa. Vamos a ir a un lugar famoso aquí en Siargao. Creo que es hora de comer, ya son más de las 4 de la tarde. Y la verdad es que no hemos comido nada desde que salimos de Manila. Así que pues vámonos, hora de alimentarnos. Pero que se cae de vieja esta madre. La primera parada que vamos a hacer para comer va a ser este lugar, se llama Cep, o mejor dicho Ceviche. Y la verdad es que el lugar estuvo delicioso, está espectacular. La verdad es que les recomiendo mucho venir a probar este lugar si es que llegan a venir aquí a Siargao. No es el ceviche que estamos acostumbrados nosotros a comer en Latinoamérica, pero la verdad es que no le pide nada a nadie. Está delicioso. Y aparte de todo, la ambientación y el lugar, la verdad es de que deja una muy buena experiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Van a dar las 6 de la mañana. Algo muy curioso es que aquí en Siargao atardece muy temprano. Ya eran las 5:30 de la tarde y ya estaba oscuro. Vamos a dar una vuelta y vamos a aprovechar que, como les dije, ya tenemos aquí la playa. Bueno, pues el día de hoy solamente vamos a esperar a tomar el desayuno en unos minutos. Vamos a empezar el tour, va a ser el día de hoy y mañana. Y pues bueno, ya les iré contando a ver qué tal nos va. Llegamos. Bueno, pues afortunadamente el agua se dio, pero se ve un poco nublado. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Ahí está lloviznando otra vez. Como saben, el island hopping es, digamos, el deporte nacional filipino, ya que en todos los lugares turísticos a los cuales vayas te vas a encontrar esta actividad. Son más de 7,700 islas a lo largo del archipiélago, así que siempre va a haber islas disponibles que visitar a donde quiera que vayas. You cannot see Secret Island if high tide, so that's why we go there for low tide. Okay. That's why it's secret. Yeah. Thank you. Enjoy your day with Kuya Rick. Bueno, pues venimos a hacer una parada aquí en este lugar, se llama Guiyam Island. Es la segunda parada que hicimos el día de hoy. Originalmente nos dijeron que nos íbamos a quedar aquí 1 hora y pensé que iba a ser una pérdida de tiempo. Está bastante acomodado para que puedan estar aquí un rato. Incluso tenemos comida, bebidas. Por si alguien puede llegar a extrañar el básquetbol, tienen una cancha aquí para jugar en la arena. Está bastante agradable el lugar. Vamos a pasar aquí todavía un rato más. Pues vamos a movernos a la siguiente isla. No estoy seguro cuál vaya a ser. Podemos no rompernos la madre. Pues ya estamos aquí en Daku Island y al parecer aquí va a haber almuerzo. Hace un momento estábamos aquí. Nos tomó solamente 10-15 minutos en el barco. Vamos a pasar por aquí 3 horas, así que vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar por aquí esta vez. Pues bueno, esta isla es lo bastante grande como para que tenga su propio barangay. Bueno, hemos terminado de comer, nos hemos echado un bundle fight
Si no saben qué es, se van a tener que esperar porque no se los voy a poner en este video. Voy a hacer un video específicamente para mostrarles todo el proceso que hicimos para poderlo realizar y para tragarnos de esa cosa. Ahorita por lo pronto en este video vamos a continuar dando la vuelta aquí en Siargao solamente y les voy a seguir mostrando lo que encontramos en este tour. No sé qué es lo que nos voy a esperar en el tour el día de mañana, pero hasta el momento en este día la verdad es que el tour que tenemos aquí en Siargao se lleva todos los tours que hemos podido realizar a lo largo de Filipinas. Aparte de la atención de la gente, la verdad es que tienen muchos lugares como este, que a pesar de estar solamente en una isla, por ahí recóndita en algún lugar, tienen las instalaciones para que te la puedas pasar genial. Aparte de poder contar con este paisaje, que la verdad es que no le pide nada a nadie. Ha sido todo un acierto venir aquí a Siargao y ahora entiendo el por qué muchísima gente está sorprendida y enamorada de este lugar. Siguiente destino, estábamos en la isla que está aquí atrás. Como pueden ver, realmente las distancias no son muy largas, son unos 10-15 minutos igual en el bote, con un pinche ruido de mierda. Estamos en Naked Island, literal es un islote en medio de la nada. No hay palmeras, no hay árboles, no hay absolutamente nada, de ahí el nombre Naked Island. Pues bueno, vamos a estar aquí unos 40 minutos, vamos a pasear un poco, vamos a ver qué podemos encontrar, aunque algo me dice que no vamos a encontrar gran cosa. Una de las partes y de los atractivos turísticos que te ofrece Filipinas. No hay nada que hacer, puedes meterte al mar, nadar un rato, decir que estuviste en Naked Island, pero yo creo que nada más. Bueno, le vamos a decir adiós a Naked Island y la verdad es que no lo digo con ningún motivo despectivo. La verdad es que pasamos unos momentos bastante agradables, el agua está increíble y pues obviamente llegar a venir a lugares como estos que son únicos en Filipinas, la verdad es que no tiene precio. Ay, bueno, llegamos a tierra, terminó el tour del día de hoy. Al final hicimos un poco de snorkel, que la verdad no valió mucho la pena, por eso ni alcancé a grabar nada. Así que, pues bueno, el primer día de tour ha finalizado. Y pues lo voy a ver aquí el día de mañana temprano. ¿Qué tal? Muy buenos días, es domingo por la mañana. Nos levantamos hoy muy temprano, era alrededor de las 5:15 de la mañana para poder ver un poco del amanecer. Y aparte nos tocó ver algo impresionante, que fue cómo venía la lluvia aquí en la isla. Nos estamos preparando ya que en unos minutos, ahorita a las 7 comenzamos el tour. Ayer hicimos el Island Hopping, este fue el tour por mar y el día de hoy vamos a hacer el tour por tierra. Así que vamos a conocer un poco de los alrededores de lo que podemos encontrar aquí en Siargao. Yung first destination natin is Magpupungkorak Formation. Bueno, estamos llegando a la primera parada. Nos tardamos alrededor de unos 40 minutos en llegar, casi una hora más o menos. Y pues estamos aquí en la zona turística de Magpupungko. Bueno, la verdad es que este lugar está bastante bonito. Recomiendo mucho que se traigan su traje de baño y aparte le traigan zapatos de playa para que puedan llegar aquí sin ningún contratiempo. Este lugar me recuerda mucho a algunas que estuvimos visitando en Bali hace algunos años. El atractivo principal es esto que tengo aquí a mis espaldas, es una fosa, es un... no sé cómo llamarlo. Y solamente se puede ver durante la marea baja, en la hora en la cual se puede disfrutar a plenitud, ya que nos comentan que a partir de mediodía este lugar queda un poco más alto y ya no se puede ver de la misma forma. Cuidado, no te vas a caer ahí. Como pueden ver, es una zona bastante agradable, por lo cual los invito a que vengan a conocerla y pues vamos a continuar viendo qué es lo que nos ofrece Siargao. Bueno, es una de las cosas que se me hacen sumamente curiosas aquí en Filipinas, y es que esto de estarse parando en la carretera para tomarse las fotos es algo muy común. Lo vimos en Bohol, lo vimos en la parte norte de Ilocos Norte, también hay algunas zonas en Luzon que hacen esto en algunas carreteras.
Pues bueno, el chiste es tomarse la foto a mitad del camino. Curioso. De hecho es tan pero tan curioso que mucha gente, como con algunos que venimos aquí, se cambiaron incluso de ropa para poder salir en la fotografía. Bueno, ahora sí no nos pudimos escapar del agua. Bueno, ok, ya no. Nuestro siguiente destino es este que tenemos aquí, y este es el Sugba Lagoon. La verdad es que el simple hecho de llegar aquí fue algo que valió totalmente la pena. Estamos en medio de un manglar que está aquí dentro de la isla. Tuvimos la oportunidad de estar viajando en unos botes y estando por ahí haciendo algunas competencias con los que venían alrededor de nosotros. La verdad es que la experiencia me encantó. Todo esto fue para poder llegar aquí a este lugar que tengo a mis espaldas, este trampolín, el cual es sumamente famoso, está lleno de fotos en Instagram. Una vez que ya estás aquí, como pueden ver, la gente está totalmente dispuesta a hacer una muy larga fila para poderse subir aquí al trampolín y aventarse. O simplemente por el hecho de estar allá arriba y tomarse una foto, aunque no hagan el salto, pero yo conozco a alguien que sí lo hizo. ¡Quiero pagos por el pan! Si no quieres hacer el salto, quieres realizar otras actividades, la verdad es que como pueden ver tenemos mucho que hacer. Lo vuelvo a repetir otra vez, yo creo que ha sido el mejor tour que hemos podido hacer en Filipinas en estos 6 años y definitivamente les recomiendo. Si tienen la oportunidad de venir aquí a Siargao, debe de ser una obligación en su lista cuando vengan aquí a Filipinas. Ahora entiendo por qué estos lugares están llenos de turistas, por qué fue catalogado como la mejor isla de Asia en el año 2021. Pues bueno, desde aquí, desde Sugba Lagoon, vamos a despedir el video de este día, así que espero que les haya gustado mucho lo que están viendo. Vamos a hacer una serie de videos sobre lo que estamos viviendo aquí en Siargao. No me queda de otra más que recordarles que les voy a dejar un par de videos aquí al lado que posiblemente puedan ser de su interés. Pues mi nombre es Rodrigo, soy un mexicano en Filipinas y los saludo desde acá, desde el otro lado del mundo.